Muy queridos hijos, antes de comenzar la misa me decía mi sacristán, eso del sauce solo es sacar dinero. Hay muchísima gente y algunos no van por la fe, sino van por que se hace un poco de relajo. Y no puedo decir que no tengan en parte razón. Era aquello que nos decía nuestro señor obispo en su carta pastoral de noviembre de este año que recién pasó, que hay una serie de cosas en la piedad popular que tenemos que arreglar, y algunas veces nosotros, los que estamos llamados a enseñarle a ustedes, los feligreses, cuál es el recto culto, a veces no lo hacemos. No lo hacemos. Y el gran problema que se nos presentan en algunas festividades, ¿por qué no decirlo?, es que si hay descuido inicial y entran otras manos y otros criterios. Estoy pensando en este momento en León. El sauce no lo he visto, estoy pensando en León, y estoy pensando, cómo no, la fiesta de San Jerónimo. ¿Cómo no tener al mismo tiempo que el sentimiento de agradecimiento a Dios porque nos regaló a San Jerónimo, primer traductor de la Biblia, el primero que la puso junta toda? Todo lo que se ha metido de corruptela, todo lo que se ha metido de corruptela, y que algunas veces nos quedamos exclusivamente criticando con el sentido de que eso no nos gusta, pero los que nos consideramos buenas personas, como que no hacemos nada. Y por otro lado, hay que decirlo, cómo los comerciantes hacen su aborto y cómo surgen una serie de cosas sin el control de la Iglesia y con el pretexto de una celebración religiosa. Más bien, algunos hacen desenfreno, otros hacen negocio, y en teoría todo el mundo queda bien, y no puede ser. Las manifestaciones de piedad, si bien es cierto que en el fondo son auténticas, y si bien es cierto, a diferencia de la liturgia, que tiene que adaptarse a la cultura, al pensar de las personas, también es cierto que no deben ser prostituidas. Padre, ¿qué está diciendo? Estaba leyendo en el misal de fieles, en la parte de historia muy resumida del origen del señor de Esquipulas del Sauce, y nos dice que al inicio, cosa rara, que alguien se robó la imagen iba para Guatemala, y que la tuvo secuestrada, y al final comienza a desentarse un poquito cuando un comerciante hacendado da un dinero para construir un templo, y la imagen entonces comienza a estar bajo la tutela de la Iglesia. Padre, ¿qué dice? ¿Por qué no decir las cosas con todas las palabras? Hay quien se aprovecha, manipula nuestras celebraciones religiosas para hacer todo lo contrario a lo que deberían de ser. Y hay mucho guaro, y con el pretexto de que hay que celebrar fiestas, vienen, no estoy pensando ahorita precisamente ni en San Jerónimo de León, ni en el Sauce, vienen que si la barrera de toros, que si la no sé cuánto, que si la no sé qué, y se arma un tinglado
en que tantas veces intervienen las autoridades civiles no para poner orden, sino para sacar dinero y terminar de prostituir. Y no me refiero a este gobierno, hablo desde. Y algunas veces, por qué no decirlo, ya lo dice el señor obispo con todas las palabras, el sacerdote que está frente o le da miedo o sucumbe a la tentación o no es lo suficientemente firme para comenzar a parar las cosas malas que hay, o no encuentra el apoyo necesario en la población civil para hacer un rescate para que las cosas sean como Dios manda. Y si pienso ahorita en manifestaciones de religiosidad popular con el pretexto de la celebración del Cristo negro del Sauce, habría que pensarlo en otras tantas cosas que hacemos, incluso aquí en la ciudad de León, teniendo presente que también se va a acercar el tiempo de la Cuaresma con los viacrucis, y lo que ha costado en este templo el salvar los viacrucis de lo que se había convertido, que era casi idolátrico. Padre, y entonces, ¿qué creemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, exponer las cosas con la mayor objetividad y buscando la verdad. La verdad. También en la ciudad de León andamos imágenes robadas, sustraídas a templos, y tengo que decirlo porque estoy en San Juan de Dios, que posiblemente es uno de los templos más expoliados en toda la diócesis. Tengo que decirlo. Ver la verdad, después centrarnos en qué es lo que se celebra, qué significado tiene, y solo en tercero o en cuarto lugar ver las repercusiones de nuestra propia celebración. ¿Y por qué no decir, hay que decirlo, que el Esquipulas le da a Centroamérica el poder hacer, antes de que nacieran las carreteras modernas, un camino que recorría toda Centroamérica similar, guardando las diferencias, no exactamente igual, pero muy análogo al famoso Camino de Santiago, no solo para España, sino para Europa. Por eso nos encontramos en Nicaragua, desde arriba, una serie de Cristos negros, y que incluso se llaman esquipulas o esquipulitas, estoy pensando en Tipitapa. Y podemos trazar el camino, las carreteras antiguas que unían a Centroamérica cuando eran de carreta, eran de a pie o de caballo, y cómo cada cierto tiempo nos encontramos un santuario pequeño o grande, que era el lugar donde se reposaba, pero al mismo tiempo eran las carreteras por las cuales se comerciaba. Consecuencia ciertamente de una fe y un subproducto de la acción benéfica que la Iglesia hace en el seno de una sociedad. No es la única. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Acerquémonos más concretamente a la celebración de hoy. Y tendría que llamar la atención a cualquiera, sobre todo que viene de fuera, que frente a los Cristos tradicionales que tenemos en todos los templos, en todas las partes del mundo, el Cristo que se expone incluso en los otros esquipulas no es blanco, es negro. Es cierto que hay leyendas que dicen que se puso negro por la vela y por el humo de las velas, pero es negro en realidad desde su construcción.
Y con este punto habría que pensarse de qué color es la piel de Dios. Porque muy seguramente también en nuestra imaginación ejercemos una especie como de imperialismo cognitivo, incluso de cómo debe darse el culto o cómo debe representarse una imagen, sin tener la base ni siquiera en la historia, en la arqueología, y sin tener en cuenta este universalismo que hoy Esquipulas nos presenta. Como tengo de trasfondo todo el relajo que hicieron algunas señoras cuando al nazareno le puso una peluca rubia, y que perdían la fe y no sé cuántos cuentos de qué color es la piel de Dios. O tendríamos que preguntarnos nosotros hoy con todas las palabras, si queremos hacer arqueología, ¿de qué color era la piel de Jesús? ¿De qué color eran sus ojos y de qué color era de sus cabellos? La Sagrada Escritura solo nos da algunos detalles de una persona en concreto, del rey David. Y el rey David nos dice que blanco, rubio, ojos azules. No obstante, esta imaginación, que algunas veces en algunos se convierte como en un imperialismo cognitivo, y si alguien quiere presentar a un Jesús en forma diferente, viene un escándalo farisaico que solo pone de manifiesto la ignorancia y la superficialidad de la fe. E incluso, ¿por qué no decirlo? Lo voy a decir con todas las palabras. Un cierto toque como tentación de idolatría. Padre, ¿qué está diciendo? Las imágenes para nosotros nos sirven de ayuda sensible para llegar de lo que está imaginado, de la imagen a lo que está imaginado en ella. Hoy, reitero, se nos presenta a Jesús como negro, Cristo negro de Esquipulas, rompiendo los esquemas que algunas veces suponen incluso intenciones inconfesables y algunas veces que ni siquiera están en el consciente de pensar que Jesús solo es para una clase de personas y que se dirige solo a un núcleo económico, social o político y que no es el Salvador de todas las realidades. Padre, ¿qué está diciendo? Estamos comenzando a tocar verdades. Lo primero que nos enseña el Cristo negro de Esquipulas tendría que enseñarnos es que Dios, por decirlo así, no tiene color, para que no comencemos a hacer una división, una jerarquía en base al color de la piel de las personas. Jesucristo es para todos. Para los blancos, básicamente descendientes de europeos, para los mestizos, para las culturas precolombinas y para las personas que vinieron inicialmente de esclavos del África, los negros. Padre, ¿qué está diciendo? Sí, historia. Y se nos presenta precisamente en la negritud, belleza, negritud, no solo el choque de algunos cánones de belleza que algunas veces nos hacemos para que a quien consideramos bello sea el prototipo de lo que deberían de ser todas las personas y en base a eso despreciar a las demás, se nos presenta como un reto aceptarlo a él
por lo que es, independientemente del color de la piel. ¿De qué color es la piel de Dios? Negro. Estaba viendo en la fotografía el del sauce un poquito más clarito que el que está en Tipitapa. Negro, básicamente negro. Padre, ¿qué está diciendo? El intentar liberarnos también de esos esquemas que algunas veces han hecho que reproduzcamos nosotros formas de explotación, de discriminación, de lo que no permite una auténtica solidaridad, o porque se exalta un color de la piel, el que sea blanco mestizo, el color de nuestras poblaciones precolombinas, de las mayoritarias, despreciando a los demás. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿A quién se dirige Dios? Y pasando de este punto, que conviene aclararlo, y de lo que tantas veces tendremos que en nuestros exámenes de conciencia también incluir, si no estoy siendo racista, si no estoy haciendo discriminatorio en mis concepciones, apoyándome e instrumentalizando una realidad religiosa. Padre, ¿qué está diciendo? Con pena tengo que recordar que hay alguien en la ciudad de León que dice que no va a misa porque no le toque al momento de dar la paz a alguien que no sea de su categoría social. Y lo más triste es que habría que preguntar, ¿y de qué presume esa persona? Porque no tiene nada de qué presumir. Pero cuando se enquistan temas que destruyen no solo a la persona a lo largo, sino que impiden el crear una auténtica fraternidad, una auténtica solidaridad, y que distorsionan total y absolutamente el mensaje religioso, hay que decirlo, y hay que decirlo desde el púlpito, y tendrán que decirlo los señores obispos con mayor claridad, incluso en sus mensajes, como bien lo hizo nuestro señor obispo en su última carta pastoral. ¿Qué nos enseña el Cristo negro de Esquipula? Lo que nos enseña cualquier Cristo. ¿Cuál es el nivel, pensando humanamente, del amor de Dios para nosotros? ¿Cuánto nos ama Dios? Si enfocáramos el tema desde el punto conceptual teológico, pues tendríamos que decir Dios siendo infinito y Dios siendo coherente con Él mismo, y no teniendo las limitaciones de la coyuntura espacio-temporal. Dios es antes del tiempo, no tiene tiempo. Dios no puede andar cambiando de forma de parecer. Todos somos sus criaturas y nos ama con amor infinito, como solo Dios nos puede amar. Pero estas conceptualizaciones son tremendamente difíciles, hay que decirlo. Y tantas veces nos tenemos que ayudar en cosas sensibles, en lo que entra no la conceptualización, sino la imaginación. Y hoy nos enseña sensiblemente, plásticamente, el crucifijo, siendo blanco o siendo negro, que Dios nos amó hasta el extremo de dar la vida de su Hijo único por nosotros. Y si tuviéramos claro aquello que anunciaba el concilio de Éfeso hace ya más de 1800 años,
lo hecho, dicho, sufrido por Jesús en cuanto Dios, se puede decir hecho, dicho, sufrido por Jesús, pero hecho, dicho, sufrido por Jesús en cuanto hombre, se puede decir hecho, dicho, sufrido por Jesús en cuanto Dios. De ahí sacaban la conclusión de que si María era la mamá de Jesús en cuanto hombre, se podía decir que María era la madre de Dios. Y nosotros distinguimos perfectamente en esa bellísima devoción, en las tres últimas Aves Marías, cuando decimos hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Pues bien, ¿cuánto nos amó Dios? Si lo hecho, dicho, sufrido por Jesús en cuanto hombre, se puede decir hecho, dicho, sufrido por Jesús en cuanto Dios. Nosotros fuimos salvados con la vida del propio Dios. Y Dios muere en la cruz por nuestra salvación para darnos la vida. Padre, pero Dios no puede morir. O Jesucristo no es Dios, o Jesucristo muere realmente en la cruz. Y no hay mayor amor que aquel que da la vida, no por un amigo, sino por alguien que es enemigo de él. Y nosotros éramos enemigos de él. Y si volvemos a retomar el Viernes Santo, la mayoría del pueblo es cierto que con los comités de propaganda y agitación, los que piden la muerte de Jesús. No obstante, Jesús, siendo totalmente el otro, siendo Dios, en la cruz encuentra un motivo para decirle al Padre que nos perdone. Padre, no saben lo que hacen. Pero no saben lo que hacen no solo se refiere a cuanto nos convertimos en deicidas, representados en aquella parte del género humano que lo condena a muerte, que pide la muerte para él, sino no saben lo que hacen, referido a cuando tenemos prácticas contrarias al sentir y a lo que debe ser de la Iglesia, como que me decía mi sacristán, es un puro sacar de dinero y una práctica contraria a la Iglesia. No saben lo que hacen. Y como nosotros en León tenemos que purificar todos, no solo al Padre que esté encargado en ese momento de la imagen de San Jerónimo, todos tenemos que rescatar esa procesión para que sea auténtica manifestación de fe. Que puede haber expresiones culturales, desde luego que sí, pero que no se conviertan en un grupo de borrachos, de maricones, y que los que sacan al fin y al cabo el negocio, los que venden el guarro y los que hacen otra cosa. Hay que rescatarlo. Hoy tendríamos que pensar, por lo menos, que las devociones que tenemos en este templo más cercano no se nos desvíen y no nos caigan en una instrumentalización de lo que es la fe. Y tendríamos para eso que repensarnos cuál es nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? El Papa nos pidió todo el año pasado que repasáramos el catecismo. El señor obispo nos ha pedido insistentemente que estudiemos los mandatos del segundo sínodo diocesano para saber por dónde tiene que ir la diócesis de León. Este año comienza a evaluarse cómo lo vamos cumpliendo, pero es una tarea que nos toca no solo a los curas y a las monjas, nos toca a todos. Porque somos una sola iglesia, por lo tanto es un deber de solidaridad, aunque las responsabilidades sean diferentes. ¿Qué nos enseña hoy, en primer lugar, Esquipula? Que es un Dios para todos. Que Dios realmente quiere que todos nos salvemos, todos.
que no vino para un grupito, para una argollita, como tantas veces, por desgracia, algunas veces incluso nosotros caemos en ese error de pensar que Jesús es para una argollita. Jesús vino para todos. Y Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie se realiza, nadie, ni individual ni colectivamente, si no es a través de Jesucristo. Padre, ¿está exagerando? No, no estoy exagerando. Aquel bellísimo himno primitivo que ya recoge Pablo, no es criatura, no es hechura de Pablo, porque en él Dios quiso recapitular, volver a crear todas las cosas, volver a ordenar todas las realidades del cielo, de la tierra, del abismo, de tal forma que todo tenga como cabeza a Jesucristo. Lo sabemos de hace 2000 años. Conceptualmente lo sabemos, pero nuestra imaginación nos lleva a hacer distinciones que al fin y al cabo es posible que traicionen el mensaje profundo. Padre, y eso supone, sí, déjenme decirlo una vez más en el templo, eso supone que si alguien pertenece a un partido político, la cabeza de ese partido político tiene que ser Jesucristo. Padre, pero tiene que ser distinto a otro partido político, desde luego, en los accidentes, no en la esencia. Y todo partido político, aunque busque llegar al poder, lo que tiene que tener impregnado es buscar lo mejor para todos, es decir, el bien común, sobre los beneficios que le pueda producir a ese determinado partido político una cierta acción. Padre, pero eso significa que hay que convertir los partidos, bendito sea Dios, y nos vamos dando cuenta que hace falta que los partidos políticos se conviertan. Y quien habla de los partidos políticos habría que hablar del mundo de los negocios, de los comerciantes. Padre, pero el comerciante lo que busca es hacer dinero, desde luego, es la esencia del comerciante, pero no puede ser a cualquier costo. Tiene que tener a Jesucristo por cabeza, por lo tanto su comercio tiene que ser un comercio honrado. Y para medir la honradez o no honradez es poniendo a Jesucristo por cabeza. Y en el ejercicio de las diferentes profesiones y las diferentes artes, lo que tengo que buscar como fin último no es el enriquecerme. Padre, pero si es que si no trabajo no como y si no cobro no... Sí, pero no puede ser lo que impulse el ejercicio de tu profesión o de tu arte. Por lo tanto, tenés que pensar en ejercer tu profesión lo mejor posible y adecuar incluso tus honorarios para que no impida a los más pobres el poderse beneficiar por tu conocimiento. Padre, y eso sí, eso supone que si tu ejercicio es muy especializado, tendrás que abrir un algo especial para los más pobres que no tienen que quedar marginados. La política, la economía, nuestras relaciones sociales. Y cuando esta conversión se vaya dando, entonces los fondos de la nación, que son de todos nosotros, administrados ciertamente por quien le toque administrar, estarán dirigidos precisamente para que estas diferencias odiosas que no las quiere Dios y que son fruto de pecado,
vayan disminuyendo de tal forma que a nadie le haga falta lo necesario para vivir con la dignidad de hijo de Dios. Padre, ¿qué está diciendo ese comunismo? No, eso es doctrina social de la Iglesia, que viene desde hace ya más de 100 años. Padre, pero es que nuestra nación es muy pobre. No, nuestra nación ha sido empobrecida y lo sigue siendo. Y ya voy a citar a Pablo VI, que no es de hoy. Ya decía Pablo VI en la Populorum Progressio que la obligación de los países más ricos no solo son ayudas en casos de emergencia a los países más débiles, más pobres, sino una ayuda permanente para que en tecnología y en desarrollo todo el mundo sea igual. Esto nos lo sigue enseñando la visión del Cristo que vino para salvarnos a todos, incluso de nuestras imaginaciones y de nuestras teorías equivocadas, y de relativizar absolutamente todo para que todo tenga como cabeza a Jesucristo. Hoy le damos gracias al Señor por esta devoción que hay en nuestra nación. Le pedimos al Señor que se vaya purificando cada vez más en el Sauce y en otras partes de la nación, y déjenme decir, ojalá tomemos conciencia que tenemos que conocer más lo que es doctrina, para que cuando haya unas expresiones de nuestra fe, de nuestra piedad, vayan siendo cada día más puras, es decir, menos contaminadas por el error y por otras tantas cosas, algunas veces inconfesables. Y tendría que brotar nuestro compromiso real de hacer lo que esté en mi poder para colaborar, lo voy a decir en nicaragüense, para que entre todos jalemos esta carreta. Padre, pero es que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, sí, pero el Espíritu Santo actúa a través de nuestra corporeidad concreta. Y es que la cabeza invisible de la Iglesia es el propio Jesucristo, sí, en la medida que nosotros lo dejemos y no lo vayamos sustituyendo, y con cualquier cosa que sustituyamos a Jesucristo, nos hacemos idólatras. Padre, pero es que si yo supiera lo que quiere Dios, si lo tenés claro, al Papa le toca hacer las veces de Jesucristo en la tierra, pero por amor de Dios, cuando cites las palabras del Papa, cuando no te dejé llevar por los medios, que sigue habiendo una campaña mediática, porque no te van a presentar la verdad, sino te van a presentar lo que les conviene presentar. Padre, eso significa sí. Asegurarte que tu alimento no esté contaminado. Padre, ¿y cómo lo hacemos? Nos decía nuestro señor obispo, conferencia episcopal, que la oración es una profunda toma de conciencia, pero una oración que tiene que ir acompañada con el estudio incluso intelectual, y un preguntarme como María Santísima, ejemplo, modelo de creyente, ¿qué querrá significar todo eso? Recuerda, María conservaba todas esas cosas en su corazón y se preguntaba ¿qué querrá significar? Y que la luz del mundo, Jesucristo es la luz, nos alumbre a todos, y en vez de andarnos peleando por imaginaciones y por a ver si mi grupo, si mi parroquia, si mi templo es mejor que el otro, que es algo más infantil y destructivo, pensar qué es lo que quiere el Señor que haga y no corrérmele al Señor al ruido de los caites.
Que el Señor nos ayude a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.